Bueno chicos, buen día. Vamos a empezar a ver este segundo bloque de clases que hasta el segundo parcial y todo lo que nos queda por ver en este cuatrimestre está abocado a el sistema digestivo. Fundamental para cualquier licenciado o futuro licenciado en nutrición es poder tener bien en claro cómo es el funcionamiento normal del sistema digestivo para tratar a una persona de forma normal o si tiene alguna fisiopatología poder tratarla desde la dietoterapia, tratar esa fisiopatología que tenga la persona. Pero para eso necesitamos conocer sí o sí cómo es el normal funcionamiento del sistema digestivo del organismo. Fisiología es una materia que tiene dos partes, Fisio 1, Fisio 2. De Fisiología 1, la parte más importante que deben saber de punta a punta es el sistema digestivo. Es fundamental no solamente para aprobar la materia, sino fundamental para la profesión, para el desempeño, el trabajo de cualquier licenciado en nutrición. Por eso voy a hacer tanto hincapié en estas unidades, para que la comprendan de punta a punta y que podamos despejar juntos cualquier duda que surja. ¿Qué vamos a ver de forma así resumida en todo el sistema digestivo? Vamos a trabajar con algunas generalidades que es importante que tengan en cuenta, cómo es el control nervioso, el control hormonal, cómo es la circulación sanguínea y la motilidad que tiene el sistema digestivo. Y después nos vamos a enfocar en las funciones, que ya de paso las vamos repasando, las funciones principales del sistema digestivo, que son la propulsión y la mezcla, la secreción de distintas sustancias y la digestión y absorción de los nutrientes. Estas distintas funciones las vamos a ir dividiendo en distintas clases. La clase de hoy vamos a ver las generalidades y la función de propulsión y mezcla. La clase que viene, la de secreción, la próxima de digestión y absorción, y la última clase previa al parcial nos va a servir como una clase de repaso y de resolución de ejercicios. Es una unidad que aplica la posibilidad de algún caso, de algún ejercicio, algún caso fisiológico, y que eso es fundamental que lo podamos ir desarrollando y que lo vayan comprendiendo. Bueno, ¿cuáles son las generalidades del aparato digestivo? Es un conjunto de órganos fundamentales para el tránsito de los alimentos por medio de todo el tubo digestivo. Después vamos a ver un poquito la parte anatómica también. Como otra generalidad, se focaliza en la secreción de distintos jugos digestivos para poder producir la digestión de los alimentos, y esto lo vamos a ver bien en profundidad cuando veamos secreción y absorción. Los jugos digestivos están compuestos por distintas sustancias y además tienen enzimas que permiten la posible digestión de los alimentos. La absorción de sustancias digeridas y de agua es fundamental de que se conozca cuáles son los mecanismos de absorción y que la absorción funcione correctamente para poder incorporar los nutrientes al organismo y también el agua, que es otro tipo de sustancia fundamental. La circulación de la sangre por los distintos órganos del tubo digestivo para poder transportar los nutrientes. Sabemos que la sangre es un gran medio de transporte de distintas sustancias. Lo habíamos visto cuando veíamos sangre a lo largo de todo el organismo, y en este caso va a ser fundamental para poder recolectar todos los nutrientes que se absorben en el tubo digestivo y poder transportarla a todo el organismo, a todo el cuerpo. Y control de todas las funciones por los sistemas locales, nerviosos y hormonales. Fíjense cómo acá volvemos a esta triada de control de las funciones que lo habíamos visto también en renal, donde tenemos un propio control local, donde el propio órgano o el conjunto de órganos se autorregula, un control nervioso, y acá lo vamos a ampliar un poco más, lo que les había comentado en renal, y un control hormonal, ciertas hormonas o sustancias con una función hormonal que tienen influencia o injerencia dentro de la función del sistema digestivo. Bueno, ¿qué vamos a ver un poco de la anatomía general? Esto seguramente en anato algo habrán visto, las estructuras de los diferentes órganos, y acá les voy a mostrar también una imagen interna de un órgano para que entiendan algunas cosas puntuales.
Sabemos que el aparato digestivo comienza desde la boca, que es un órgano fundamental, en la zona en la cavidad oral. Hay distintas glándulas que son también muy importantes para contribuir a la función digestiva del organismo, la glándula parótida y las glándulas salivales, fundamentalmente las salivales, tienen una función muy importante. Luego de ahí vemos que se conecta con el esófago. El esófago es un tubo muy cartilaginoso muy importante para el tránsito de los alimentos que van a desembocar a nivel del estómago. Esto acá en esta imagen no está tan discriminado, pero sabemos que a nivel de la conexión entre el esófago y el estómago tenemos el esfínter esofágico inferior, y entre la boca y el esófago tenemos el esfínter esofágico superior, que son pequeños anillos cartilaginosos que tienen la posibilidad de contraerse o dilatarse según cómo sea el tránsito de alimentos y bebidas. Después vemos que de la continuación del estómago continúa con la porción del intestino delgado. En este caso se va a llamar la primera porción duodeno, la segunda porción es el yeyuno y la tercera porción es el ilion. Esas tres porciones forman parte del intestino delgado. Luego el ilion se va a conectar por medio de la válvula iliocecal, justamente es la válvula que conecta el ilion con el colon. La válvula iliocecal para dar lugar al colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoideo, el ciego y el ano. Y de esa forma termina el conducto, el conjunto de conductos que forman parte del tubo digestivo, pero tenemos distintas glándulas anexas que van a colaborar y mucho con la funcionalidad del aparato digestivo. Tenemos al hígado, que es una glándula anexa fundamental para todo el proceso de metabolismo de los distintos nutrientes que se ingieren, que tiene en la parte anterior e inferior a la vesícula biliar con el conducto que va a desembocar en el duodeno, y en la parte izquierda por debajo del estómago tenemos al páncreas, que también es una glándula fundamental para el control de la glucemia en el organismo y para colaborar también con el proceso de asimilación de los distintos nutrientes, que tiene también un conducto que desemboca en el duodeno, que forma parte del intestino delgado. Esa es como la estructura bastante externa de los órganos que forman parte del tubo digestivo. Y acá vamos a ver un poco la parte interna, cómo está compuesto. Esto es un corte transversal que tiene el intestino delgado, donde vemos que hay distintas capas, que no es un tubo muscular y listo, sino que hay distintas capas. La capa más externa es la capa serosa, luego hay una capa de músculo longitudinal, y también hay una capa de músculo que es como longitudinal y circular, es decir, de que forman como redes, distintas redes musculares para poder contribuir justamente con una de las funciones que vamos a ver hoy, que es la función de motilidad. Es decir, que la capa de músculo circular sigue esta misma línea, ¿no?, del corte, cuando vemos al corte transversal. Y la del músculo longitudinal sería en este sentido, de la parte superior a la parte inferior. Y la longitudinal sería en este sentido, de derecha a izquierda. Además, vamos a ver, esta es la parte del músculo circular, que estos distintos puntitos amarillos responden al plexo nervioso. Cuando hablamos en digestivo y mencionamos la palabra plexo, es el conjunto de nervios que se van uniendo en distintos puntos y forman. Hay dos tipos de plexos nerviosos en el aparato digestivo, que es el plexo nervioso de Meissner y el plexo nervioso mientérico. Después vamos a ver que tienen sinónimos y así acordamos una misma forma de llamarlos. Pero son estos puntitos amarillos que vemos acá. Tenemos después una capa que es
muscularis mucosae, que es una capa también muscular muy finita que está entre la capa muscular propiamente dicha y la capa submucosa, que es esta, la capa submucosa. Perdón, esta ya es la capa, esta es la submucosa, esta ya es la mucosa, y acá tenemos bien el borde de las células que forman parte de la capa mucosa. Y la mucosa justamente es la parte que está en contacto con todos los nutrientes que van a ingresar al tubo digestivo. En este caso, esto forma parte se lo denomina como un medio externo. Externo porque es un medio que está en contacto con las sustancias externas que ingresan a nuestro organismo. Es al revés de lo que por ahí nos imaginábamos. Esto es el medio externo y esta parte, que es la que está en contacto con el resto de los órganos, sí forma parte del medio interno de nuestro organismo. Estas condiciones generales son fundamentales que las puedan comprender, que las vean desde la ubicación anatómica, para que después cuando veamos funciones puntuales, ya sea en la motilidad, puedan entender por qué hay distintos tipos de motilidad y hace referencia justamente a la conformación muscular que tiene el aparato digestivo, para que puedan comprender por qué hay una gran superficie de absorción, justamente por la disposición en la que se forma la mucosa, porque hay un control nervioso tan importante, porque hay nervios que forman parte intrínseca de la estructura anatómica del tubo digestivo, porque hay distintas, acá en este caso no se ve acá, esto quería mostrarles, la glándula mucosa, por ahí es muy pequeñita, pero hay glándulas pequeñas que están distribuidas a lo largo de todo el tubo digestivo, no solamente las glándulas que se juntan y forman órganos, pequeños órganos como la parótida, o salival o el páncreas, que es un conjunto especializado de células que forman una glándula, sino que acá hay pequeñas células distribuidas en todo el organismo que tienen una función glandular y muy importante. Yo les recomiendo de que si no han visto en profundidad en anatomía, en la parte anatómica del aparato digestivo, que la puedan revisar que agarren un libro de anatomía, un atlas, que lo puedan revisar, que puedan comprender bien cómo es la distribución. Igualmente yo voy a ver si les puedo cargar algún video que hable de una distribución anatómica fundamental, porque en este aparato conocer la estructura anatómica es fundamental para poder conocer la fisiología. Van a ir muy de la mano, entonces yo todo el tiempo voy a retomar a la estructura anatómica y ustedes tienen que estar ubicados en tiempo y en espacio, diríamos. Así que eso lo voy a revisar para que lo puedan ver de un video. Recuerden que digestivo es fundamental que lo puedan comprender.